Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, con la energía renovada y listas para desgranar los secretos mejor guardados del universo del entretenimiento. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y con un torbellino de preguntas que nos rondan la cabeza. Un suceso que ha resonado en todos los rincones del mundo del espectáculo, generando un auténtico terremoto de emociones y especulaciones. Estamos hablando de esa noticia que explotó como un supernova el *1 de octubre de 2025 *, una fecha que ya ha quedado grabada a fuego en el calendario de los fans y que involucra a dos de los nombres más sonados, queridos y admirados del panorama televisivo turco y por extensión, internacional. Can Yaman y Demet Özdemir *. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la industria y ha reescrito las reglas del juego. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, como siempre, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo, y dejen sus comentarios para que sepamos que están ahí. Sus aportes, sus likes, sus shares, nos animan muchísimo a seguir creando contenido exclusivo y de calidad para ustedes. Y es que seamos sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir son dos titanes, dos figuras que por sí solas, ya son capaces de generar una expectación estratosférica. Son sinónimo de éxito, de carisma desbordante y de una conexión especial que ha cautivado a millones. Pero cuando sus nombres se cruzan, de una manera tan inesperada y trascendental, la cosa se pone infinitamente más interesante. Imaginen el escenario, corrían los primeros días de octubre de 2025, la rutina seguía su curso, y de repente, como un relámpago en un cielo completamente despejado, la noticia nos golpeó. No fue un rumor sutil, no fue una pista escondida en un post en redes sociales. Fue un acontecimiento que se hizo público de forma contundente, dejando a todo el mundo preguntándose en un unísono casi místico, ¿qué está pasando entre Can y Demet? Porque para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que la relación entre ellos ha sido un verdadero torbellino de especulaciones, de miradas cómplices y de momentos que para muchos de nosotros eran la prueba irrefutable de una conexión mucho más profunda que la amistad o la mera química en pantalla. Desde su química innegable en Erkencikus, esa serie que los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en la pareja televisiva del momento y exportando el encanto turco a todos los rincones del planeta, hasta sus interacciones públicas, siempre ha habido esa chispa, ese algo eléctrico, ese misterio que alimentaba las esperanzas y los sueños de sus legiones de fans. Pero lo que sucedió el 1 de octubre de 2025, amigos míos, va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros, por muy imaginativos que fuéramos, podría haber anticipado. La noticia en su momento se presentó de forma un tanto enigmática, casi poética, lo que por supuesto, solo avivó la llama de la curiosidad hasta convertirla en un fuego de artificio de especulaciones. No se trataba de una reconciliación pública, ni de un nuevo proyecto en el sentido tradicional de una serie o una película donde los veríamos interpretar a una pareja romántica, que es lo que todos hubiéramos esperado instintivamente. No, esto era algo diferente. Algo que apuntaba a una colaboración, sí, pero de una índole que pocos, muy pocos, se atrevían a imaginar. Se rumoreaba fuertemente y los indicios se iban acumulando como pequeñas piezas de un rompecabezas cósmico, que Can Yaman y Demet Özdemir estaban colaborando en algo mucho más personal, algo que podría tener que ver con sus carreras, sí, pero de una manera más estratégica, más empresarial, o incluso, artística en un plano completamente diferente. La especulación era salvaje, desenfrenada, y nosotros, como siempre, estábamos ahí para intentar descifrar cada uno de los hilos de esta trama. Recordemos que ambos son artistas con visiones muy claras y definidas de sus carreras. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su fuerza magnética en pantalla, ha estado explorando diversas facetas de su potencial. Ha dado pasos firmes en proyectos internacionales, ha incursionado en el mundo del deporte con proyectos ambiciosos y ha demostrado una versatilidad que va más allá de su personaje de galán. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido reinventarse constantemente, pasando de roles románticos que enamoraron a la audiencia a interpretaciones más complejas y dramáticas que han puesto de manifiesto su talento actoral. Además, ha mostrado un gran interés y una sensibilidad especial por la moda, el arte y las expresiones creativas.
Por lo tanto, la idea de que estas dos potencias, estas dos estrellas de calibre galáctico, unieran fuerzas en algo que trascendiera el ámbito de una novela romántica, era intriga en estado puro. Estaban planeando algo de proporciones épicas. Una alianza que podría redefinir lo que significa ser una estrella en el competitivo mercado turco y, sobre todo, en el exigente escenario global. Los primeros detalles que empezaron a filtrarse, y aquí es donde la noticia se vuelve realmente jugosa, fascinante y digna de un guión de película, apuntaban a que la colaboración no sería de actuación en el sentido estricto que habíamos imaginado. Se hablaba de una inversión conjunta, de un proyecto que ambos habían estado gestando en secreto, con sigilo y mucha dedicación, durante meses, incluso quizás años. Imaginen la planificación meticulosa, la dedicación incondicional. Esto no era algo impulsivo, una decisión tomada a la ligera. Era un plan ambicioso concebido con visión de futuro y una estrategia impecable. Y lo más impactante, lo que realmente hizo que todos nos fijáramos con mayor atención, era la forma en que se hacía pública esta colaboración. No fue a través de un comunicado de prensa oficial de sus agencias, al menos no inicialmente. Fueron las redes sociales, los comentarios sutiles, las fotos compartidas que parecían inocentes pero que guardaban mensajes ocultos, las indirectas ingeniosas, lo que hizo que los fans más atentos, los verdaderos detectives del mundo del espectáculo, empezaran a atar cabos. Y una vez que esa primera chispa de la verdad se encendió, la bola de nieve de la especulación se convirtió en una avalancha imparable. Lo que los fans, con su aguda observación, empezaron a notar fueron patrones, coincidencias que iban más allá de lo casual. Can Yaman publicaba fotos de reuniones de trabajo, de encuentros con posibles socios, reuniones que casualmente coincidían con días en los que Demet también compartía imágenes similares, aunque fueran en lugares diferentes o con otros contextos aparentes. Se empezaron a ver comentarios de uno en las publicaciones del otro, comentarios que iban mucho más allá de la cortesía habitual, con un tono de complicidad inconfundible, de un entendimiento mutuo que solo ellos dos podían compartir. Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre al acecho de la próxima gran primicia, empezaron a conectar los puntos, a interpretar las señales y a tejer sus propias narrativas. De repente, las revistas del corazón, los portales de noticias de espectáculos y los programas de televisión de entretenimiento empezaron a hablar con insistencia de una posible sociedad, de una empresa conjunta, de un emprendimiento compartido que prometía revolucionar el mercado. Y aquí viene la parte que sinceramente nos voló la cabeza, nos hizo soñar y nos dejó con la boca abierta. La naturaleza exacta de este proyecto seguía siendo, en gran medida, un misterio. Se barajaban innumerables hipótesis, cada una más fascinante que la anterior. Una de las más fuertes, que comenzó a ganar terreno con una velocidad vertiginosa, era la creación de una fundación o una organización sin fines de lucro. Ambos actores han mostrado un interés genuino y una preocupación palpable por causas sociales, por el bienestar de los demás. Unir sus fuerzas para apoyar alguna iniciativa importante, para marcar una diferencia real en el mundo, sería una noticia increíblemente hermosa y conmovedora. Sería para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, para la protección de nuestro planeta y el medio ambiente, para el fomento de las artes y la cultura. Las posibilidades eran infinitas y todas ellas, sin excepción, emocionantes. Otra teoría que cobró una fuerza considerable, y que nos hizo imaginar un futuro lleno de proyectos ambiciosos, era la de un proyecto cinematográfico o televisivo, pero no como actores principales en una historia romántica, que ya nos habían dado y excelentemente bien. Quizás como productores. Imaginen por un momento a Can Yaman y Demet Özdemir detrás de las cámaras, tomando las decisiones creativas, creando sus propias historias, seleccionando sus propios proyectos, aportando su visión única al mundo del entretenimiento. Eso sí que sería un cambio de paradigma radical, una demostración de poder creativo sin precedentes. Sería una muestra de madurez profesional absoluta y de una ambición desbordante por ir más allá de lo que se espera de ellos como meros intérpretes. Podrían estar creando una plataforma para lanzar nuevos talentos, dándoles la oportunidad que ellos mismos tuvieron, o quizás desarrollando historias que ellos mismos anhelan ver contadas, historias que resuenan con sus propios valores e inquietudes. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar la posibilidad de un emprendimiento comercial de gran envergadura. Ambos poseen un atractivo magnético para el público, son íconos de estilo, referentes de tendencias. Una línea de ropa que lleve su yo una marca de fragancias que capture su esencia, incluso algo relacionado con el mundo de la gastronomía o el bienestar. ¿Quién sabe?
La verdad es que la imprevisibilidad de este anuncio, el halo de misterio que lo rodeaba, era precisamente parte de su encanto. Era como un juego de detectives para todos sus seguidores, un desafío intelectual y emocional que nos mantenía pegados a la pantalla. Lo que sí estaba absolutamente claro, y esto es lo que hacía esta noticia tan impactante y trascendental, es que no se trataba de un simple romance pasajero, de una reconciliación mediática, o de un proyecto de entretenimiento más. Era algo mucho más profundo, algo que implicaba un compromiso a largo plazo, una visión compartida del futuro y una voluntad férrea de dejar una huella imborrable. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes y carismáticas de Turquía, uniendo fuerzas, compartiendo un sueño, para algo mucho más grande que ellos mismos, algo que podría beneficiar a muchos y cambiar el panorama de la industria. Y la fecha, el 1 de octubre de 2025, se convirtió, de la noche a la mañana, en un hito. Un día que marcó un antes y un después en sus carreras individuales y probablemente en la forma en que entendemos el éxito y la colaboración en la industria del entretenimiento. La reacción del público fue, como era de esperar, masiva, eufórica y absolutamente desbordante. Las redes sociales explotaron con miles, millones de comentarios, especulaciones, hipótesis y, por supuesto, una oleada incontenible de alegría, esperanza y admiración. Los fans que los han seguido durante años, que han visto crecer sus carreras desde sus inicios, que han vibrado con su química en pantalla y que han conectado a un nivel emocional con sus personajes, estaban emocionados ante la idea de verlos triunfar juntos en un nuevo y desconocido ámbito. Hubo quienes expresaron con gran efusividad su deseo de que volvieran a trabajar juntos en una serie, que recrearan la magia que ya nos habían regalado. Pero la gran mayoría, con una comprensión y madurez impresionantes, entendió que esto era algo diferente, algo más profundo, más maduro y mucho más estratégico. La admiración por su profesionalismo, por su visión de futuro y por su capacidad de reinventarse se hizo palpable en cada mensaje, en cada publicación, en cada hashtag. Y aquí es donde entra la importancia crucial de la comunicación, incluso cuando es sutil, incluso cuando está envuelta en un halo de misterio. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de mantener un perfil bajo sobre los detalles específicos de su colaboración, no negaron las crecientes especulaciones. Al contrario, dejaron que el misterio se desplegara, permitiendo que la curiosidad del público hiciera su trabajo, que la expectación creciera hasta alcanzar niveles estratosféricos. Y esto, amigos míos, es una estrategia de marketing y comunicación excepcionalmente inteligente. Crearon expectativa, generaron conversación, mantuvieron a todos al borde de sus asientos, expectantes, esperando con ansias la revelación oficial, el momento en que el telón se corriera por completo. Así que, para recapitular un poco y poner en orden todas las ideas que hemos compartido, el 1 de octubre de 2025, el mundo del espectáculo global se vio sacudido, para bien, por la noticia de una colaboración sin precedentes, ambiciosa y revolucionaria entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lejos de ser un simple romance o una reconciliación mediática, se trataba de un proyecto ambicioso y multifacético que los unía en un plano completamente diferente, ya sea en el ámbito empresarial, filantrópico, de producción o incluso en una nueva aventura creativa que aún no podemos imaginar por completo. Las especulaciones eran infinitas, las teorías se multiplicaban, pero lo que estaba claro, innegable y palpable, era la magnitud de la noticia y el impacto sísmico que tendría en sus carreras individuales y, sin duda alguna, en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esta impactante noticia que ha revolucionado nuestras redes sociales y nuestras conversaciones. La verdad es que todavía quedan muchos detalles por desvelar, muchas incógnitas por resolver, pero la mera idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en algo tan significativo, tan ambicioso y tan prometedor es sencillamente emocionante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles creen que son los planes de estas dos grandes estrellas? ¿Hacia dónde creen que se dirige esta poderosa alianza? Nos encantaría saber sus teorías más locas, sus expectativas más audaces y sus deseos más profundos en la sección de comentarios. No se queden con las ganas de compartir sus ideas con toda nuestra comunidad, que está deseosa de debatir y especular con ustedes. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este análisis profundo y apasionado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo del espectáculo y que se hayan quedado con la misma intriga y emoción que nosotros.
Si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y exclusivas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de impacto y análisis profundos. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes. Hasta la próxima.